Bienvenidos todos ustedes a este nuevo video de este canal de Barolina. Hoy día tenemos este tremendo tema, periodo conservador y liberal en nuestra historia de Chile. Por lo tanto, vamos a comenzar con lo siguiente. Como podemos ver, tenemos que retomar qué pasó con don Bernardo O'Higgins. Y el título menciona las constituciones de O'Higgins. Hay que recordar que Bernardo O'Higgins, cuando es nombrado director supremo, a él se tuvo que encargarse de armar este nuevo país que ha nacido. Pero él comete, yo desde mi punto de vista considero que algunos errores en la confección de sus dos constituciones que vamos a analizar. La primera de 1818, que él nombra, ¿cierto?, autoridad máxima, es el director supremo, o sea, él mismo, ¿ya? Luego tenemos que los poderes del Estado recaen en el director supremo. Recordemos que los poderes del Estado en la unidad anterior son tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Pero él, cierto, se menciona que los poderes del Estado van a recaer a él, en él mismo. O sea, tenemos una concentración de poder. ¿Y cómo lo podemos evidenciar? Bueno, en el siguiente punto aquí. Él dice que él va a nombrar a senadores y dicta las sentencias. O sea, él interviene directamente en el poder legislativo, nombrando senadores, y también en el poder judicial, porque él también va a dictar sentencias. O sea, el que tenía problemas con O'Higgins en ese momento era complicado. O si no, veamos qué le pasó a Manuel Rodríguez. Luego, el Senado promulga enmiendas constitucionales. Pero ojo, aquí estamos viendo, ¿cierto?, que el poder legislativo tiene una cierta independencia. ¿Podríamos decir eso? Yo digo que no, porque si bien los senadores promulgan enmiendas constitucionales, pero estos tipos eran nombrados por el mismo Bernardo O'Higgins. O sea, estamos viendo que el poder está totalmente concentrado en su figura. Y también él divide el país en tres provincias: Santiago, Concepción y Coquimbo. Después, esta constitución, ¿cierto?, tiene muchos problemas. Él tiene muchos problemas con la clase alta porque ven que está concentrando mucho el poder. También tuvo problemas con los liberales que estaban ya surgiendo, este bando liberal. Entonces, para calmar las aguas, él promulga una segunda constitución en 1822. Cargo director supremo que dura 6 años, con posible reelección 4 años. O sea, estamos viendo que él no quería dejar de ser director supremo. 6 años y con posibles 4 años más de reelección, o sea, 10 años más. Se abre una Cámara de Diputados, que ellos también van a durar 2 años. Y él legisla sobre la soberanía y la ciudadanía. O sea, él promulga, ¿cierto?, que en la Constitución que la soberanía recae en el pueblo, que él toma las decisiones el pueblo, pero estamos viendo que no es tan así. Y la ciudadanía, ¿cierto?, van a ser mayor de 22 años, que van a poder, ¿cierto?, que votar por los senadores y diputados que van a durar 2 años, como se dijo anteriormente. Sin embargo, vamos a ver que qué provocó estas dos constituciones. Primero, autoritarismo por parte de Bernardo O'Higgins, eso es evidente. Hay historiadores que defienden mucho a O'Higgins, pero esto es indefendible. Algunos dicen que fue un patriota, que se necesitaba una mano dura para poder controlar, ¿cierto? Más que controlar, poder construir nuestro país, ¿cierto? Pero estamos viendo que era muy, muy autoritario. De hecho, con una anécdota, a Bernardo O'Higgins se le acusa de haber mandado, ¿cierto?, a matar a Manuel Rodríguez, que a él lo encaró, ¿cierto? Lo encaró
en pleno centro de la nueva ciudad, diciéndole, abro comillas, ¡O'Higgins, eres un tirano! Entre otras cosas, que no se puede hablar acá. Y yo le encuentro un poco de razón a Manuel Rodríguez. Eso es mi punto de vista. Ustedes pueden tener el que más le acomode, ¿ya? Nula participación ciudadana, eso es cierto. Pero aquí hay una salvedad, que hay algunos historiadores, sobre todo, que defienden a la figura de O'Higgins y son un poco más conservadores. Mencionan que la, el pueblo era muy ignorante en ese entonces, y es cierto. O sea, casi el 100%, siendo más justo un 95%, 90-95%, siendo más preciso, no sabía leer y escribir. Entonces, si se le da poder a esta masa, ¿cierto? Va a ser muy difícil construir un país. Que a cierto punto tienen un poco de razón, pero ser tan autoritario llevó a Bernardo Higgins a una inminente guerra civil. Y también una fuerte oposición a O'Higgins. Algunos conservadores sí tuvieron oposición. Se fraccionó el partido, no, perdón, no es partido, el bando conservador, entre o'higginistas y los que opositores a O'Higgins, y también los liberales. Y esto, una inminente guerra civil, ¿cierto?, entre o'higginistas y opositores, sobre todo la clase alta, la aristocracia, que veían que el poder estaba muy concentrado en O'Higgins, y entonces esto llevó a un acto patriota por algunas personas, por algunos historiadores, la abdicación de O'Higgins. ¿Ya? Tuvo que abdicar para evitar una guerra civil. Abdicó en enero. Entonces él abdica y comienza, ¿cierto?, a un nuevo periodo en nuestra historia, que recae recae el poder, ¿cierto?, en la Junta Nacional de Gobierno, y le entrega, ¿cierto?, el poder a otro militar patriota. Un militar patriota, me refiero, no que el bando patriota, bueno, era patriota, se le considera un héroe también de la independencia de Chile, a don Ramón Freire, que fue director supremo entre 1823 y 1826. Tuvo muchos problemas él. Muchos problemas por la sombra de O'Higgins, que él ya se había ido. Se autoexilia al Perú O'Higgins. Entonces él toma el poder, ¿cierto? Y él le da más poder a las provincias. Él era liberal, ¿ya? También debe lidiar con la oposición conservadora y o'higginista, que no les gustaba este personaje. También él hace algo muy significativo para Chile, que es expulsar a los últimos bastiones españoles que estaban atrincherados en Chiloé, y él incorpora a Chiloé a la soberanía nacional. Y aquí comete un error. En ese momento él no veía que era un error, sino que era lo correcto, pero a la larga fue un error, que le concede el monopolio del estanco y tabaco a Diego Portales. ¿Qué es el estanco? Es el juego de cartas, fichas, eso, juego de más de apostar. Ese es el estanco. Y el tabaco, bueno, cigarrillos. A Diego Portales. ¿Por qué? Porque Chile tenía una deuda externa con Inglaterra, ya que Bernardo Higgins tuvo que pedir plata para poder financiar la expedición libertadora, y se la pidió a una casa de préstamos en Inglaterra, ¿cierto? Entonces había que pagar esa deuda. Entonces para pagarla rápida, concedió, ¿cierto?, el monopolio a Diego Portales. Entonces Diego Portales pagaba un impuesto por ese monopolio, y con ese impuesto se iba a pagar la deuda externa, cosa que no resultó. No resultó porque el pillaje, los piratas en el mar era caótico. Entonces Diego Portales se fue a pérdida con eso. Después reaparece Diego Portales, todavía no. También él renuncia a su cargo debido a la fuerte agitación social y política, sobre todo por Diego Portales. Él era un ferviente opositor a Manuel Freire. Él decía el burro Freire. Y asume el poder Manuel Blanco Encalada, pero no los interesa mucho eso todavía. ¿Ya? Entonces, aquí en este momento,
se menciona como ensayos constitucionales o también se le llama la anarquía. Pero ojo, no es una anarquía en Chile. Anarquía se le nombra porque Chile se está formando, como podemos ver, constitución de 1823, otra constitución en 26, otra constitución en 1828, porque no sabíamos cómo nos íbamos a formar como país, cuál es la identidad chilena. No se sabía. Entonces, era difícil, se aprobaban leyes, se quitaban leyes, no habían partidos políticos como tal, habían bandos todavía, entonces era una nación muy joven y con desorden desde el punto de vista constitucional, por lo tanto, por eso se le menciona que es una anarquía, pero ya ese término ya no se ocupa, sino que se le nombra como ensayos constitucionales, que yo encuentro que es un título más adecuado para este periodo. Entonces tenemos la primera constitución ya bien establecida, de 1823, que fue redactada bajo el gobierno de Ramón Freire. La redactó don Juan Egaña, que esta constitución se le llama constitución moralista y es una constitución que fue imposible de aplicar porque puso énfasis a las conductas y comportamientos de la vida privada de las personas. Entonces, obvio, ¿cómo vas a regular lo que hacen las personas dentro de sus casas o en su vida privada? Es casi imposible. Entonces, no se pudo aplicar, por lo tanto se cambió. Luego se quiso hacer un país federal siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, ya que Estados Unidos ya era un gran país en ese momento. Y se quiso hacer un país federal, o sea, cada provincia con sus propias leyes, con su autonomía, con sus autoridades, ¿cierto? Bajo un gobierno central, pero no resultó, fue un desastre porque le dieron a la gran autonomía. Entonces la provincia que más sufría era la provincia de Concepción, porque si se recuerdan ustedes, Chile todavía no incorpora la Araucanía, donde yo vivo, todavía no se incorpora al territorio nacional. Por lo tanto, acá en la novena región era otro territorio de los mapuche. Entonces había conflicto en las fronteras. Entonces Concepción gastaba mucho dinero para poder mantener la frontera eh, pacificada. Entonces pedía ayudas a otras provincias, las otras provincias no querían porque cada cual tomaba su decisión. Entonces fue un desastre. Y a los conservadores les gustaba el gobierno central fuerte, autoritario, que añoraban, que recordaban, que les causaba mucha nostalgia el gobierno de O'Higgins. De hecho, los conservadores pidieron mucho tiempo que volviera O'Higgins, pero él estaba muy bien y tranquilito allá en Perú. Y después la 1828, que trajo un poco más de estabilidad, pero aún así tampoco resultó. Fue redactada por José Joaquín de Mora bajo el gobierno de Francisco Antonio Pinto. Determinó un estado unitario, que se conserva hasta el día de hoy, pero descentralizado, con amplio derecho a sufragio. O sea, muchas personas podían votar. Ojo, recuerden que la población era muy analfabeta en ese entonces. Por lo tanto, fue criticada sobre todo por los conservadores, también por algunos liberales, ya que no se adaptaba completamente a sus intereses, chiquillos, chiquillas, personas. Esto era intereses, ¿ya? Intereses de parte de estos dos bandos, porque si bien los liberales eran un poco más abiertos al pueblo, también eran personas con mucho dinero, ¿ya? Entonces pasamos a guerra civil, que ya con esto llegó una guerra civil y el triunfo del periodo conservador en el periodo de la anarquía. Hablamos, bando político. ¿Qué es un bando político? Son personas que se identifican con algún pensamiento, pero no es una ideología política. Aquí no hablamos de una ideología de derecha ni una ideología de la izquierda, como muchos piensan que los conservadores son derecha y los liberales izquierda. No es así. Es entonces todavía no existía la derecha o el neoliberalismo, o la izquierda y el socialismo, no. Son bandos políticos que tienen un pensamiento que ellos creen que el gobierno tiene que ser muy centralizado, fuerte,
o simplemente un gobierno más abierto y se cambiaban a 2 o 3 veces al día de bando porque no había una ideología política ni tampoco estaba legislado partidos políticos. Entonces no hablamos de partidos políticos todavía, sino que bandos. Entonces todos bandos se fueron a una guerra civil. Entonces comienza una guerra civil, ¿cierto?, entre los conservadores y los liberales. Entonces, chiquillos, chiquillas, el ejército conservador estaba al mando, o opositor estaba al mando de don Joaquín Prieto, y el ejército liberal reaparece don Ramón Freire, ¿cierto?, que apoyaba al gobierno liberal. Entonces se liberó esta batalla que tuvo su punto álgido en la batalla de Lircay, y donde don Ramón Freire fue derrotado y él tuvo que exiliarse, irse de Chile porque si no, ¿sabes qué le podía pasar? Y gana el ejército conservador, ¿cierto? Comenzando, quiero decir, en el periodo o decenios conservadores. ¿Por qué decenios? Porque los 3 gobiernos duran 10 años cada uno. Los presidentes del periodo conservador duran 5 años, pero los 3 fueron reelegidos. Entonces, don Joaquín Prieto, o José Joaquín Prieto, ¿cierto?, que era el que comandaba el ejército, fue nombrado como primer presidente del periodo o decenios conservadores. Él contó con la decisiva presencia de Diego Portales, que él lo nombró como ministro de Guerra y Marina y ministro del Interior. A él se le consideraba que fue un ministro plenipotenciario y fue el ideólogo de la Constitución de 1833, que duró bastante tiempo. Después tenemos el gobierno de Manuel Bulnes, que él inició la ocupación de Magallanes y la colonización alemana en Yanquihue y Valdivia, y se desarrolló bajo su gobierno el movimiento intelectual de 1842. Bajo el gobierno de Manuel Bulnes comienza ya la colonización de nuestro país, de los territorios que estaban desocupados. Y por último tenemos a Manuel Montt, que se promulgó el Código Civil y la Ley de Instrucción Primaria para ya aumentar la cobertura educacional en Chile. Se fundó la Escuela Nacional Normal de Preceptores y se fundó Puerto Montt, gracias a el nombre de Puerto Montt, fue bajo su nombre. Y también se inició la Revolución Liberal, en la cual terminó con los decenios conservadores. Características de este periodo conservador. Se dicta la Constitución de 1833 y destaca todo lo que querían los conservadores. Un Estado fuerte y centralizado. Una fuerte figura del presidente de la República. Una fuerte unión entre Estado e Iglesia. Leyes severas para controlar a la población, sobre todo a los sediciosos. ¿Qué significa sediciosos? Personas que están en contra del presidente o del gobierno. Y los principales ideólogos fueron Mariano Egaña y Diego Portales. Esta constitución duró mucho tiempo porque acomodaba muy bien a los conservadores. Luego con los liberales la reformaron, sí, pero de igual manera no la cambiaron. Y eso fue, desde mi punto de vista, un error por parte de los gobiernos liberales. Entonces, la figura de Diego Portales fue ministro de Joaquín Prieto, primer gobierno conservador. Fue ideólogo del bando conservador, un hombre muy fuerte, muy respetado por el bando conservador. Fue ministro plenipotenciario porque en algún momento se le dio plenos poderes a él por parte de Prieto, y se le consideraba que realmente él gobernaba el país bajo las sombras, se le dice. Y también incitó al presidente Joaquín Prieto para declarar la guerra a la Confederación Perú-Boliviana.
Entonces aquí tenemos a don Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y don Manuel Montt. ¿Y cómo fue el fin del periodo conservador? Destacamos tres cosas. Lo primero fue la Revolución Liberal del 1851, la cuestión del sacristán y la Revolución Liberal de 1859. La Revolución del 51, ¿cierto? Estuvo a cargo o fue liderada por intelectuales de este periodo, intelectuales liberales como Francisco Bilbao, que él estaba en la Sociedad de la Igualdad, ¿cierto? Exigían, pedían una mayor libertad, mayor participación por parte del pueblo a las decisiones, que no fuera tan severo el gobierno conservador, pero no resultó esta revolución. Pero marcó un precedente para la revolución que vino después. ¿Ya? Marcó un precedente, se hizo el primer paso porque sí debilitó a los conservadores. No los derrotó, no derrotó el gobierno, pero sí lo hizo temblar. Luego tenemos la cuestión del sacristán, que dividió al bando conservador en monbaristas y la fusión liberal conservadora. ¿Qué fue la cuestión del sacristán? No fue más que una situación que pasó dentro de la Iglesia Católica. No le vamos a dar mucho énfasis a esto. Después, cuando estemos en primero medio, lo vamos a ver en mayor profundidad. La cuestión del sacristán fue que una persona que trabajaba en la iglesia, no más que fue expulsado de la Catedral de Santiago, y él fue a la Corte de Apelaciones a exponer su caso. Por lo tanto, la Corte de Apelaciones dijo que él tenía que reintegrarlo. Por lo tanto, la autoridad de la iglesia dijeron, pero ¿cómo se puede meter el Estado en cuestiones de iglesia? O sea, ¿cómo? Claro, pero a ellos les gustaba, a la iglesia católica, eh, opinar sobre las decisiones del Estado, pero a ellos no les gustó esa decisión del Estado que intervenía en las decisiones de la iglesia. ¿Ves? Contradictorio por lo menos. Entonces, ¿qué sucedió? Fue que la iglesia, ¿cierto?, fue al presidente Manuel Montt diciéndole que esto no correspondía a este dictamen de la Corte de Apelaciones, y él tuvo que tomar una decisión. Y la decisión fue respetar el poder judicial, y él dijo que la sentencia que había dictado la Corte de Apelaciones tenía que respetarse. Por lo tanto, la Iglesia Católica quebró relaciones con el Estado, y los conservadores se dividieron en monmaristas. ¿Por qué monmaristas? Porque Antonio Varas, que era ministro de don Manuel Montt, era el candidato a la presidencia. Por lo tanto, los que apoyaron a Manuel Montt también apoyaban al señor Varas. Y los conservadores, ¿cierto?, que estaban en contra de Montt, porque también Manuel Montt fue muy, muy severo en su gobierno. Muy duro. Un gobierno muy duro, muy severo. Fueron oposición a don Manuel Montt, y se unieron con los liberales para poder derrocarlo. Entonces, esto llevó a un muy, muy fuerte, casi una guerra civil. Fue casi una revolución, la revolución de, como dice aquí, 1859, llevó a casi una guerra civil, y para poder evitarla, don Antonio Varas renuncia a su candidatura. Por lo tanto, queda solamente el candidato de los liberales como candidato único, poniendo fin al periodo conservador. Fin del periodo conservador. ¿Y quién era ese candidato? Y que fue presidente, obviamente, porque corrió solo. Lo vamos a ver en el siguiente video.
Así que eso fue todo. Un saludo para todos ustedes. Espero que estén muy bien. Y el consejo del día es: no salgan de sus casas y coman fruta y verdura. Así que un abrazo para todos ustedes. Espero que les haya gustado este video. Denle un poderoso like y suscríbanse al canal. Por favor, suscríbanse. Chao.